Hola chavos, ¿cómo están? Bueno, pues ya estamos de vuelta con esto de el uso de las integrales, las aplicaciones, y vamos a meternos un poquito en lo que es el volumen de sólidos en revolución utilizando el método de discos. Pero antes de eso, pues vamos a tratar de saber de dónde sale nuestra formulita y vamos a comenzar pensando en un cilindro, ¿ok? Vamos a pensar en un cilindro. Este cilindro, pues vamos a sacar su volumen. Para poder sacar el volumen de este cilindro, tenemos que saber, bueno, esto es su radio, ¿verdad? El volumen de un cilindro es el área de la base. El área de la base es un círculo, entonces esto sería pi por radio al cuadrado. Y esto por la altura de nuestro cilindro, ¿correcto? Este es el volumen de un cilindro. Sin embargo, nosotros vamos a estar sacando volúmenes de figuras que no son exactamente cilíndricas, sino que tienen algunas aberturas de este estilo. Y pensemos que esta es una función y que pues obviamente esto va a ser algo así. Y tenemos, es como una ollita, ¿no? Algo así. Supongamos que queremos sacar el volumen de esta figura que yo acabo de poner ahí. Si yo quiero sacar el volumen de esta figura, bueno, lo primero que podría ver es que yo podría cortar un pedazo y se genera como un disco, ¿lo alcanzan a ver? Y el generar ese disco a mí me va a poner que podríamos pensar en un cilindro un poco más pequeño. Lo voy a hacer un poquito más pequeño este cilindro. Si se fijan, en este cilindro, aquí va a ser la R y aquí ya va a cambiar la altura al hacerla cada vez más pequeña y pensar que vamos a hacer una altura muy pequeña, pues le vamos a poner que esto se vuelve un diferencial. Entonces nuestra formulita cambia y el volumen de este disco, pensando en que lo vamos a hacer todavía más pequeño, o sea que esto todavía lo cortaríamos más, esto sería pi por radio al cuadrado y en vez de altura sería diferencial de x, ¿correcto? O sea, la altura se volvió un elemento muy pequeño. Si hacemos muchos discos y cada vez más pequeños, o sea, la idea es que estuvieran casi pegados, como cuando estábamos en áreas, un elemento diferencial. Si tú sumas los volúmenes de todos esos disquitos, pues nos darían el volumen de toda nuestra figura. ¿Es correcto? Que iría de A hasta B. Entonces lo que vamos a hacer es eso, vamos a decir suma de A hasta B los volúmenes de los discos planteados de pi r cuadrada diferencial de x. Pero quiero que chequen algo, el radio no es igual aquí que acá y que acá. O sea, los radios son diferentes y esos radios dependen de la función. Porque si la función vale algo aquí, pero también vale algo diferente acá, pero la función vale acá, entonces dependiendo de la función, el radio cambia. Entonces nuestra formulita podría cambiar de la integral de A hasta B, de pi, y en vez del radio puedo poner f de x al cuadrado diferencial de x. Si checamos, bueno, pues vamos a sacar ese pi, ya que es una constante, y vamos a poner que es pi integral de A hasta B de nuestra función elevada al cuadrado diferencial de x. Esto que estoy poniendo aquí va a ser la formulita que vamos a estar ocupando para sacar el volumen de sólidos en revolución por el método de discos. Esa es nuestra formulita. Todo sale a partir de ese cilindro que acabamos de ver. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo utilizar esta formulita. Pensemos que tengamos una función, la función dicen que es y igual a raíz de x, que tiene unos límites en x igual a vamos a ponerle un 2, esa es otra de las líneas rectas, y que gira en el eje X. Es importante el giro. Ahorita vamos a ver la diferencia entre esto de lo de los giros, ¿no? Entonces dice y igual a raíz de x y x igual a 2, gira en el eje de las x. Ok, pues vamos a tratar de graficar nuestra función. Sabemos que la función pues va a ser aquí la x, aquí la y. Vamos a pensar que está en el 0, en el 1 y en el 2. En el 0 pues es
raíz de 0, 0, raíz de 1, 1. La raíz de 2 creo que es 1.41. Vamos a corroborarlo. Raíz de 2, SC 1.41. Ok. Ya que tenemos eso, pues graficamos. Vamos a hacer una pequeña grafiquita de esta figura. Dice que en 0 es 0, que en 1 es 1 y que en 2 es 1.41. O sea, ¿qué hace esto? Esta sería la función. Y también tenemos la de x igual a 2, que es una línea recta que pasa por aquí. ¿Es correcto? Esta sería x igual a 2. Y esta de acá sería y igual a raíz de x. Y dice que va a girar en el eje de las x, o sea que va a ser esto. Va a ser un giro. Si tú hicieras girar esto, si pusieras como un rectángulo aquí, que es el rectángulo que siempre estuvimos haciendo, y ese rectángulo lo hicieras girar como una hélice y lo fueras moviendo por toda la figura, entonces la figura se haría simétrica para este lado, de tal forma que hace un giro y entonces al girar haría esto. ¿Sí estamos? Eso es lo que se llama un sólido en revolución, porque está girando. Entonces, pensemos que toda esta parte es sólida. Entonces, cuando está siendo sólida y empieza a girar, genera una figura. La figurita la voy a hacer un poquito más clara por este lado. Sería algo así. Y toda sería sólida. Eso es lo que se generó. Con esto y esto de aquí, a la hora de girarse y volverse sólido, se generaría esta figura de acá. Ahora la intención sería sacar el volumen de esta figurita que acabamos de hacer. Para eso vamos a utilizar la fórmula que tenemos en la parte de acá arriba. La fórmula dice pi integral de a hasta b. ¿Cuáles serían nuestros límites? Bueno, comienza en el 0 y termina en el 2. Del 0 al 2. La función, ¿cuál es nuestra función? Bueno, tenemos que ver que este rectángulo, el radio depende de la función raíz de x. Entonces aquí sería raíz de x, pero al cuadrado. Y eso diferencial de x. Como pueden ver, este cuadrado con esta raíz se van a poder cancelar para tener pi integral de x, que va de 0 a 2. Podemos ya resolver esto para tener, este es una igual a n, donde n vale 1. Esto va a ser x cuadrada sobre 2, que va de 0 a 2. Metemos el primer límite para que quede pi, que multiplica a 2 al cuadrado sobre 2, menos meter el otro límite poniendo un 0, y entonces el resultado de estos son ceros. Esto sería 4, entre 2 serían 2pi. Y estos son unidades cúbicas. Como pueden ver en este ejercicio, el volumen de esto sería 2pi unidades cúbicas. Tenemos que tener muy presente que la regla nos dice la función al cuadrado, y tenemos que tener presente también cómo gira. Voy a hacer el mismo ejercicio, pero vamos a ver el cuestionamiento de gira, porque es importante. Vamos a ver qué tanto afecta, ¿ok? Ahorita vamos a seguir con el método de discos para resolver, pero ahora nos dicen la función sigue siendo y igual a raíz de x, pero nos dice que la otra función va a ser igual a y igual a 4, ¿sale? Y que gira en el eje, y ahora dice que gira en el eje y. Quiero que chequen que ahora nos están cambiando esto, y es importante porque si nos dejaran la x y nos dijeran que gira en y, el método de discos ya no se podría. ¿Por qué? Porque si se fijan, si nosotros quisiéramos girar este pequeño pedazo que se ve aquí, como este triángulo que se ve por acá, y lo quieres girar en el y, hay un hueco, y los discos no tienen huecos. Es un método que veremos más adelante en el siguiente video, que se llama anillos. Pero si no tiene huecos, tipo nuestro radio está así y hace el giro, no hay un hueco, eso es un disco. Bueno, pues vamos a ver cómo está. Igual vamos a graficarla. Vamos a ir pensando en que nuestra y pueda llegar a ese 4. Para que llegue a ese 4, vamos a ver que la x puede comenzar en 0, en 1, en 2, en 3, y podríamos seguir, ¿no? Y vamos a poner un 4. Ok, y la y pues valdría 0, 1, 1.41. Raíz de 3, no recuerdo si es 1.7. Déjenme ver. Es 1.7.
y raíz de 4 sería 2. Ok, podríamos seguir y esa es la intención, ir siguiendo en qué valores valdría ese 4 porque tenemos que graficar. Entonces, pues voy a darme una idea sabiendo que mi función dice que es y igual a 4, esa es 1, 2, 3 y 4. Entonces, esta es una recta que va a estar de esta forma. Y también sabemos que tenemos que empieza en el 0, que en el 1 es 1, que en el 2 es 1,41, que en el 3 es 1,71, que en el 4 es 2, y como que la función va haciendo esto, ¿verdad? Y va creciendo un poco a poco, hasta llegar yo creo que a juntarse a la curva que tenemos por acá. En algún momento se van a juntar y sería importante saber en qué momento se juntan, nada más para tener pues esa idea, ¿no? Para saber en qué momento se juntan podríamos igualar las curvas y darnos cuenta que si la y vale 4, pues entonces sería 4 es igual a raíz de x, que esta raíz pasaría como un cuadrado, 4 al cuadrado es igual a x, que en el 16, en x16, o sea, pensáramos que por acá, donde fuera un 16, ahí estarían tocándose las dos curvas, ¿sí? Y entonces vamos a tener esta figura de por aquí. Se va a ver algo así. ¿Sí estamos? La que me importa es esta. Esta es la sólida. Este es el pedazo sólido. Si ese es el pedazo sólido y nosotros lo vamos a hacer girar en el eje de las y, ahora quiero que vean que se va a hacer, me voy a pasar hasta por acá, se va a hacer como algo simétrico en figura. Se va a hacer algo así. ¿Se checan? Gira en el eje de la y, entonces se genera esta figura, pero esto al estar girando pues genera como un plato. Se va a ver una figura así como si fuera un cono, ¿no? Voy a hacer esa misma figura un poquito más chiquita para que quede claro. Se va a ver algo así, es así, así y así. Es como un cono, ¿no? Pero todo es sólido, ¿sí? Esa es la figura que estamos teniendo. Ya que estamos girando en el eje de la y, esta es la figura sólida y esto es lo que gira y entonces genera esta figura. Y ahora necesitamos saber cuál es el volumen de esta figura. Mucho cuidado. Como ahora está girando en el eje de la y, pues entonces el diferencial cambia. Porque ahora nuestro rectángulo estaría no de pie, sino acostado. Entonces el radio sigue dependiendo de la función, pero ahora el diferencial, ya el tamaño de este disco a la hora de girar ya sería en y. ¿Sí? Podemos hacer una pequeña regla. Si gira en el eje de las x, el diferencial va a ser en x y la función tiene que estar en x. Si gira en el eje de la y, el diferencial tiene que estar en y la función debe de estar en y aquí la tenemos en x. Entonces quiere decir que si yo tengo la función y igual a raíz de x, yo tendría que pensar en que esto esté en x, tengo que convertirlo a y, entonces quedaría y igual a x. ¿Se fijan? Si gira en y, todo debe de estar en puras y. Los límites en y, el diferencial en y la función debe de estar despejada a y. Perdón, en x para que quede pura y. Y entonces ahora sí poder utilizar la formulita que dice pi integral, que va a ir de dónde a dónde, límites en y. El límite sería del 0 hasta el 4. ¿Se checan? Son los dos pedazos que tenemos, desde aquí hasta aquí. Si nos dijeran gira en x, si fuera no sé qué, pues entonces sería del 0 al 16, porque esos serían los límites en x. En y, del 0 al 4. La función, ¿quién es mi función de de aquí? Pues esta es mi función, pero tiene que estar formada en y cuadrada y esto al cuadrado y el diferencial en y. Bien, pues entonces esto nos va a quedar pi de 0 a 4 y cuarta diferencial de y. Esta queda muy sencilla la integral. Como pueden ver, el problema no llegan a ser las integrales. De hecho, las integrales son muy sencillas. El problema llega a ser, me voy a llevar el resultado para acá.
El problema llegaría a ser el que puedan entender cómo se genera la figura, qué figura es la de tercera dimensión que estamos generando. Ay, perdón, este 0, ¿no? Me quedé pensando en eso, disculpen. Y bueno, pues entonces por acá vamos a meter esto en nuestra formulita. Voy a poner ese 4 a la quinta y el 5. Le vamos a dar igual. 1024 sobre 5, le voy a poner eso, 1024 sobre 5 pi. Generalmente no multipliquen el pi, no dejen los resultados en decimales, mejor déjenmelo indicado tanto en fracción, y el pi a medida de lo posible déjenlo indicado también. Lo pueden dejar aproximado si quieren multiplicarlo por pi, por esa fracción, no tengo problema, también lo estaría revisando, pero en demasía olvídense un poquito de pi, eso lo agregan al final, más bien váyanse directamente a la operación. Sí me gustaría que vieran, bueno, la integral es muy sencilla y las integrales que resultan, si se fijan, son bastante simples, pero lo más importante de esto es que puedan entender cómo se genera un sólido en revolución, cómo es la figurita que se está generando dependiendo del giro que se está haciendo. Si mi figura es en X, harías como una figura simétrica. Nada más por poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo grafico y mi gráfica me hace esto, ¿sí? Y yo les digo, gira en X. Si gira en X significaría que hace como una figura simétrica, o sea, hace como un espejito a la figura en X y ahí le haces como su sólido. ¿Me explico? Quedaría como esa pirámide, o no sé cómo lo quieran ver ustedes, ese cono acostado, ¿sale? Si me dijeran misma figura, supongamos que fuera la misma figura, estuviera así, y por aquí le ponemos esto, pero dice que gira en Y. Entonces, si gira en Y, significaría que la simetría es aquí. ¿Se fijan? Genera una simetría y ahí es donde está girando, se genera la figura de esta como una ollita, ¿no? Esta sería como una ollita así y este de aquí sería más como un conito. Y estos son los sólidos que se están generando a la hora de revolucionarse, a la hora de estar girando, como si tuvieras una hélice aquí, un rectangulito que fuera girando, o sea que va haciendo esto, ¿no? Y a la hora de estar girando va generando a la figura. Si gira en Y, recuerden que la función debe de estar en Y, que esto debe decir f de Y y que debe de estar en diferencial de Y y límites en Y. Igual acá, si fuera, esto debe de estar en X, acá debe de ser diferencial de Y, de X, perdón, y los límites en X, ¿sí? Cuando gira en X, límites en X, diferencial en X y la función debe de aparecer la X. Acá la función debe aparecer la Y, diferencial de Y y límites en Y. Pues bueno, este es de manera muy introductoria esto de lo que son los sólidos en revolución. Ahorita voy a meterme a otro método. Ahorita vimos el método de discos, que es cuando no existen esos huecos. En método de discos se resuelve de esta manera. Esta sería su fórmula. Ahorita vamos a ver en el siguiente video el método de anillos o el método de arandelas para resolver cuando tenemos ciertos huecos. Espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado, denle un like y compartan. Nos estamos viendo en el siguiente video. Saludos.